Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ¿saben qué? Con esto de la afortunada celebración de los 75 años del Cristóbal Colón, ustedes nos han pedido otro programa justamente para hablar un poco más de eso, un poquito más relajados, más felices, ya no tan formales. Y nuevamente tengo aquí al Messier para los que somos cristobalitos, Messier Felipe Pelcastre, si no, Maestro Pelcastre, y si no, simplemente Felipe. Gracias por estar aquí. Alejandro, Juan Carlos, gracias. Aquí estamos nuevamente en esto de los 75 años de este gran colegio que es la Escuela Cristóbal Colón. Pero ahora fíjate que voy a hacer una dinámica un poco distinta. Yo te pregunto, Felipe, me gustaría más ir a la formación de los jóvenes, lo que nos tocó vivir. A nosotros. Juan Carlos, bien, bastante bien o bastante mal. ¿Qué ha cambiado en de la etapa del Cristóbal Colón en sus diversas décadas? ¿Qué ha cambiado si lo viéramos ahora? Porque seguro que ahora muchas de las actitudes que estuvieran los jóvenes viviendo, o sería bullying, o sería actos que incomodan, o serían difícil de entender lo que nosotros vivimos. Es como si quisiéramos hablarle a nuestros hijos del cine de oro mexicano, ¿no? Claro. Ya para ellos es parte de la educación de oro, ¿no? ¿Qué ha pasado en la educación? Mira, ciertamente hay varios cambios. Uno de ellos es, hay un doctor, perdón por el brinco, pero hay un doctor en educación que dice que la educación, como la sociedad, era masculina, y esto es un péndulo, y entonces estaba basada en la disciplina, en la fuerza, en la dedicación, en la energía, y ha ido moviéndose hacia el lado femenino, la educación, que lo que él identifica como femenino, en donde habla del diálogo, de la reflexión, del pensamiento, del convencimiento inclusive. Entonces yo, si sigo esa idea, yo te diría que sí, la educación que ustedes vivieron, que yo viví, tanto como alumno como maestro, estaba justamente en ese lado, en donde hablábamos mucho de energía, de decisión, de tenacidad, de fuerza. Y en cambio ahora hay otra parte que nos presenta la sociedad, no es únicamente la escuela, en donde se habla más de convencimiento, de reflexión, pues un enfoque diferente de la educación. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Hay que buscar el equilibrio, por supuesto, pero yo creo que por ahí va. Es decir, hay un énfasis en otros aspectos que no tenemos nosotros. Era más fácil en aquellas épocas dar un manotazo y callar a todo el mundo, a lo que se hace hoy en día, donde hay que hacer reflexionar a la gente o a los alumnos para modificar sus actitudes o para la adopción de algunas. Yo creo que esa es parte importante. Usted ha dicho en términos muy elegantes, pero yo creo que estoy convencido de que es esa la parte que tendríamos que estar trabajando, en donde no perdamos un estilo, los beneficios de un estilo por las ventajas del otro únicamente, sino que podríamos juntar ambos, es decir, que podemos juntar la parte del convencimiento, de la reflexión, con también, por ejemplo, la tenacidad, la energía. Yo me acuerdo de alumnos que quizás estaban llorando en un campamento, pero hacían las cosas, y se les insistía en que las hicieran, y carga tu mochila, y termina tu tarea, y presenta un examen, y repite el examen. Es decir, ese tipo de cosas que hoy en día son diferentes, ¿no? El señor Jorge Rivera, subdirector legendario de la escuela, a sus alumnos tenía que sacar 10 en un examen. Hay 5 preguntas y tienes que sacar 10. No sacaste 10 o lo reprobaste, lo vuelves a presentar al día siguiente a las 7 de la mañana y al día siguiente a las 7 de la mañana hasta que los alumnos aprobaban. ¿Sí? Eso quizás no sería muy viable de aplicarse hoy en día, pero lo que quiero decir con esto es que era un ejemplo, era una parte positiva de lo que implicaba esa energía, esa tenacidad y demás. La otra parte, pues sí, hay cuestiones pintorescas, anecdóticas, ¿no? Pero al final esa era la esencia. Había un director que a mí me decía cuando era yo maestro, recuerda que hay que formar antes que informar. Es decir, para él era más importante la formación de los alumnos en hábitos, en disciplina, en respeto, etcétera, antes que pues darles información. Lo relevante no era que se aprendieran un libro, una obra, un nombre. Lo importante era que reflexionaran, lo importante era que analizaran, lo importante era que aprendieran a leer y a escribir, digamos, por ridículo que parezca en tercero de secundaria. Que esos eran los objetivos que yo manejaba, ¿no? Tienes que aprender a hablar, a leer y a escribir. Oye, Felipe, pero la verdad,
si nos damos cuenta ahorita de lo que están pasando los profesionales que vienen a pedir trabajo, es que hay veces que no saben ni leer ni escribir. Así es. Sí, ese es un problema. Yo te diría que leer, escribir y hablar tiene que ver con saber pensar. Cuando no sabes pensar, no puedes leer por mucho tiempo que te pases frente a un libro o seas capaz de repetir las palabras que ahí aparecen. Porque la verdadera lectura es la lectura crítica, la que te hace reflexionar en qué es lo que estás leyendo, qué significa esto, hacia dónde va el autor, de dónde vino, ese tipo de cosas. No puedes hablar en público, no puedes hablar con tus compañeros, si no eres capaz también de tener una idea y poderla desarrollar. Es decir, esa es una de las grandes carencias, desde mi punto de vista, de educación actual. Fíjate, yo recuerdo tantas anécdotas de cosas que en ese momento pensé que no me iban a servir, y con el tiempo decías, wow. Por ejemplo, me acuerdo mucho de algunas clases de literatura con el profesor Rivera, Alberto Rivera, y eran de Walt Whitman, Allan Poe, El Zarco, y dije, jamás lo voy a ver, y con el tiempo dices, wow, ese acervo, pues algo me sirvió porque me dio elementos para mi trabajo, claro, para mi vida y todo. Y tú también, digo, Juan Carlos, si algo tenemos es que podemos llegar a ser autodidactas. Exactamente. En mayor o menor medida. Y esa facilidad o esa agilidad o esa forma de estar preparados, curiosamente no cualquiera. No cualquiera. Y sobre todo, no solo no cualquiera, se ha perdido mucho de lo que es autodidacta si no está en las redes sociales o en una computadora. No le urden. No urden. Sí, como te decía yo, aprendes a pensar. Cuando aprendes a leer, aprendes a pensar. Cuando aprendes a hablar en público, aprendes a pensar. No sé si ustedes recuerdan que en clase les pedía yo que hablaran frente a sus compañeros por un minuto. Claro. No era una gran cosa. Pero me tenían que traer un guión. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cuál va a ser el orden que vas a presentar tu idea? ¿Cuál va a ser tu conclusión? Y era eso. Reflexiona, analiza, y tú lo pones por escrito y después lo dices. Te desahogues. ¿Sí? Y eso es algo que si pudiste mantener esa costumbre y desarrollarla, vas a poder llegar a un lugar y poderte expresar y ser el que presenta un trabajo, el que se presenta a una entrevista de trabajo, etcétera, con razonables probabilidades de triunfo, ¿no? Fíjate, Felipe, que en eso tienes toda la razón, y yo me acuerdo que empezabas en la primera, cuando nos tocaba contigo, empezabas con 1 minuto y acababas con 3. Así es. Y algo que decías, en 1 minuto, ¿qué voy a hacer? Son 55 personas que me van a tratar de destrozar por cualquier forma, etcétera. Se van a burlar, me van a estar viendo, no faltan, olvídate de las caras feas, no faltan de amenazas, estupidez, o sea, de repente 1000 distractores. El comentario. Pero vas pasando, y a final de año ya tienes la posibilidad de hablar 3 minutos con los mismos tipos, pero ya te controlas más. Claro. Ya te autorregulas. Y eso es un plus que no cualquiera te lo da. Sí. ¿No es así? Es una fluidez que vas teniendo. Yo lo aplico mucho también con Perla, ¿no? Que le digo, analiza, ve las cosas y luego ya desarrolla todo lo que tú pienses hacer, que tengas la facilidad o que te aboques para llegar a un objetivo, ¿no? Sí, por eso no sé si recuerdas, entramos a tercero secundaria y yo les decía 3 objetivos para este año, que aprendan a leer, que aprendan a hablar y que aprendan a escribir. Y se reían. A ver, hazlo. Pásale a hablar, platícame tus vacaciones. No, pues es que, o sea, pues es que ya, perdidos. El haya sido como haya sido. De repente dices, wow, ¿no? Así es. Entonces, pero ese trabajo es poco a poco y no perder de vista que no se trata de que te pares frente a tus compañeros y hables 1 minuto o 3 o el tiempo que sea. Se trata de que seas capaz de expresar una idea y de expresarla con claridad. Es decir, la formación, no la información. Y como eso, podría yo hablar de muchas otras cosas, el mismo deporte, el taller de computación que tanto tiempo nos costó establecer y que luego rindió tan buenos frutos en la escuela, ese tipo de cosas que sobre todo es formación. Acostúmbrate, sigue un hábito, ten una actitud, etcétera. En esa formación yo incluiría, por ejemplo, que dices ahorita de esos talleres, el taller de electricidad, que a mí en lo personal como ha servido, a los que estuvieron en el taller de mecanografía, que ya es la forma más rápida de poderte utilizar un teclado completamente, el taller de dibujo. Bueno, ya estamos ahí nuevamente viendo fotos ahí para que lo
la Lo gente los recordamos. vaya viendo diciendo, oye, sí son normales, sí éramos Sí, normales. éramos normales. Éramos normales. Pero tiene razón, porque fíjate que el de dibujo y el de electricidad te da un oficio. Perdón, esa foto es en el estadio de León, en León, Guanajuato, si no me equivoco. Ajá. Allá fueron a jugar y esa es la selección de fútbol. Los conozco por el uniforme. ¿Es de Navarrete? No, ese no es Navarrete. No, hombre, puro- Pero creo que está Gasca, si no me equivoco, uno de los alumnos. Déjenme ponerme los lentes. No, tampoco lo distingo, así que bueno. Son la selección de fútbol que fue a jugar a León. Ajá, pero fíjate que, bueno, ya lo vieron que también se practicaba y un deporte de alto rendimiento porque eran selecciones. Sí, así es. Y era tradicional, o sea, los partidos de fútbol ahí. Era el deporte institucional, diría yo. Campeones nacionales en más de una ocasión, a varios niveles, secundaria, preparatoria, y se ha mantenido el fútbol, y ahora ya también fútbol femenil. Es decir, hay mujeres que juegan y Claro. juegan a buen Y nivel. juegan, que A guau. buen nivel. No, pues sí. Oye, nada más por curiosidad, las escuelas que más formaron, ahora sí que niños, adolescentes, sería el CUM, el Tepeyac, el Cristóbal Colón, ¿qué otra? ¿De hombres? De hombres, porque el El Tepeyac francés, obviamente. no, era mixto. Sí, Ay, francés, sí, sí, cierto, sí. perdón. El colegio Cristóbal Colón. Por eso, De las- en Lomas Lomas Verdes, Verdes. Ajá. La pero, escuela. o sea, pero, por ejemplo, también El Simón Bolívar. era mixto, si No, no mal. Al no, principio no, era de hombres. sí, Pero es que te das cuenta, bueno, comunidad lasallista, pero quitando la comunidad lasallista, ¿quiénes? ¿El Q? Que eran maristas. Así es. Ujú. ¿Qué otros? Había un salesiano, Los salesianos también. el Tepeyac, como bien El mencionaste. Tepeyac, que eran frailes. Frailes. Bueno, ya era la transición de Ujú. frailes a privados. Pero si te das cuenta, es increíble, ¿no? Es increíble cómo se daban todo ese tipo de conglomerados humanos y tenían unos niveles de educación y de, sobre todo, educación física brutales. Porque hoy por hoy lo puedes seguir viendo en colegios como el CUM, que tienen todavía unas ligas de competencia importantes. Muy buen Ujú. nivel. Los frailes, no, la verdad, ahí me perdí un poquito, no sé qué tanto lo mantengan, y obviamente Cristóbal Colón manteniendo pues, sus juegos lasallistas, que la verdad son verdaderos torneos profesionales, ¿no? Sí, sí. No son profesionales porque no cobran, pero realmente son de alta Sí, alta tiene muy competencia. buen Alta nivel, rendimiento. muy buen nivel. De hecho, ahorita, por ejemplo, está esta Conferencia Nacional de Deporte Estudiantil y hay selecciones lasallistas peleando los primeros lugares en este momento. Es decir, creo que mañana hay una final y cosas de este tipo, porque sí se mantiene, y esa parte es importante. Fíjate qué bueno que la mencionas. A mí me tocó estar trabajando en la Universidad La Salle en León, la del Bajío, y había algo que el rector les comentaba. Recuerden que ustedes son estudiantes que hacen deporte, no son deportistas que estudian. Entonces el énfasis era que tenían que mantener un nivel académico adecuado, cualquiera que esté fuera, y como condición para poder jugar. Es decir, practicar el deporte que fuese, por muy destacados que fueran como deportistas. Y no era al revés, no era que por ser buenos deportistas tenían calificaciones que les daban, sino era, tú eres un estudiante y vas a practicar un deporte. Y eso tiene que ver con lo que decía hace un momentito, hay que formar. Y formabas, y luego les dabas oportunidad y apoyabas su desempeño deportivo. Sí, ahora otra de las cosas que me llama mucho la atención, Felipe. Dentro de todo lo que han llegado, han salido y todo, ¿cuál es la edad promedio o el tiempo promedio para estar ahí de los alumnos? ¿Cuánto Primaria y tiempo secundaria, quedan? primaria y ¿Se quedan? secundaria, me refiero, ¿se quedan la primaria, la secundaria, la prepa? Así es. ¿O realmente nada más van por lapsos? No, la mayoría, o hay un porcentaje muy importante que son en primaria, secundaria y preparatoria. Y como siempre, pues hay algunos que entran en secundaria y otros que entran en preparatoria. Y tiene que ver de pronto con el prestigio de la escuela, la cercanía, porque aunque es parte de la misma escuela, la primaria pues está en Chulavista, muy cerca de la Basílica, y la secundaria y la prepa pues en Ticomán. Entonces hay gente que vive hacia el lado de Acueducto, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo pensar en ir a Chulavista. Entonces, pues hacen la primaria cerca y luego entran a la secundaria o la preparatoria y viceversa. Alumnos que les queda Chulavista muy cerca y que pensar en la secundaria o la preparatoria, pues ya es complicado, sobre todo por el tráfico que conocemos que hay en estos días. Solo por curiosidad, ¿alguna vez han pensado en número de egresados que han tenido en todos los 75 años? No, yo no creo que tengamos ese número, ni un aproximado. Sea un ejercicio interesante, a ver si lo tenemos preparado para el día del desayuno y poderlo platicar. Bueno, pero también sería ver cuestión de alumnos por generación, porque por ejemplo en nuestra generación, Alejandro, éramos alumnos de salones de 50.
promedio. Ahora no sé cuántos alumnos sean. Ha disminuido el número de alumnos por salón, hay que adecuarlo a los tiempos actuales. Ha disminuido el número de alumnos, pero ha crecido también en muchas ocasiones el número de grupos. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso decía, para se mayor mantiene control, cerca de los 2,000 alumnos en total de todas las secciones. 2,000 alumnos. Ahora, nada más pensando en 75 años, digo, más de 100,000 me parece que deben de ser. No, digo, haz los números, pero yo creo que los que entran en los... Yo creo que deben ser menos, porque las generaciones anteriores, por ejemplo, secundaria, cuando yo egresé éramos 3 grupos de secundaria. Estoy de acuerdo, pero ten en Nosotros cuenta éramos los que 4. han entrado y los que han salido. Ah, ok. Es que cuando juntas todo eso, ven, es una cantidad. Ven nada más, ahorita ya ese es el sexto. ya Sexto quisiera A. cualquier escuela de tener... Ahí es que mandaste estamos. todas tus fotos. Ay, qué raro, ¿no? O sea, piensa nada más, ¿cuántos alumnos tienes? Sí. Entrada, salida, ya es un mundo. Y eso de que realmente sí llegan sí llega a ser un punto de reflexión o de transformación los valores lasallistas. Claro. Sí, eso, fíjate que yo tuve algún caso, algún alumno que entró en primero de secundaria y en segundo lugar se tuvo que ir. Su desempeño académico no era muy bueno y le recomendaron, por las circunstancias, que entrara a otra escuela de la zona. Y al mes llegó ay, Juan Carlos, ¿dónde estará? No, es No, que- no, ahí sí no, ahí sí no. No, y es que ya sería el colmo, me explico ya. Al caso de distinguir, creo que es Oye, no es Javier mal onda, Flores. pero este no es el Super Bowl y tú no eres una Taylor. niña guapa, no eres Taylor, está tranquilo. Pero tú mandaste todas tus fotos, ¿no? No, nos apoyaron bastante con muchas Ajá. fotos. La que me gustaría que a ver si nos ayuda a producción es también uno que nos tocó cuando nomás fue preprimaria, las medallas. Después de ahí salieron los banderines, Boletines. los banderines, también con los diplomas, que por cuestiones de tiempo ya no puedo mandar eso. No, pero es que Segundo C, con Miss Carmelita. No, te lo juro, tú tenías que mandar todo tu... Ya me imagino que has de haber despegado todas las fotos de tu álbum y las mandaste. No, ahí están pegaditas. Oye, pero hay algo aquí importante. Fíjate Ay, sí que- aparezco. Ahí está Fabián también. Rodolfo. Pues Pues ya vámonos, ya que vámonos y que sigas platicando de tus anécdotas. Miss Lupita, que muchos, wow. Suspiraban por ella. Pero bueno, otros no, por cómo los trataba. Pero fíjate que ese es el punto. Ahorita ve la cantidad de niños. Ya quisieras en cualquier escuela ver tantos. Claro. Entre la pandemia y la disminución de infantes y la posible la vuelta de la pirámide poblacional, en el 2030 vamos a estar pensando qué habrá pasado con estos niños, ¿no? Sí. ¿Y por qué ya no hay tantos niños? ¿Cuántos había en cada grupo Claro. y cuántos había en cada escuela? Sí. Ahora, ¿cuál es el promedio de alumnos en las escuelas? ¿20, 30, 40? Por Simplemente salón. con Perla, cuando estuvo en la secundaria en el Tepeyac Estrella, que era de la Madre Rosa, la directora, cuando nos tocó. Que también es otro de los egresados de Ajá. ahí. Su generación fueron de 20. Por eso, 20. Sí, sí. Ajá. contra lo que nosotros tenemos, Y, algo perdón, sucedió, ¿no? empezaron con 20 y terminaron con 15. Por eso, ha ido disminuyendo la pirámide, o sea, la pirámide poblacional ya es para preocupar, porque eventualmente, ¿quiénes van a ser los jóvenes? Claro. Y ni hablar de la formación, ¿no? Porque Sí, y aquí la parte calidad. importante es unir o no perder de vista ese dúo que debe haber, ese dueto, perdón, que debe haber entre la calidad de la educación y también las colegiaturas, porque hay una parte importante que es el impacto económico en esta situación del país, que disminuye la posibilidad de pagar una colegiatura, ¿no? Entonces, a veces pagas y dices, híjole, pero el colegio no está tan bien, o sí puede ser, entre comillas, muy bueno, pero la colegiatura es No muy alcanza. alta, ¿no? Entonces, te les refería yo anteriormente que hoy en día la escuela, la preparatoria de la escuela está considerada entre las mejores de la ciudad y la colegiatura es la menor entre muchas de la ciudad, ¿sí? sin duda, y fíjate, nuevamente dentro de eso, yo no recuerdo a alguien que se haya quedado sin estudiar por cuestiones económicas. Así es. Porque aún, y eso sí lo vi con 2 o 3 compañeros que tenían dificultades, no faltaba que te apoyaran, que creían en ti y te echaran la mano. Eso sí. Sí. No, Y te voy a decir, perdón, pero yo recuerdo perfectamente que había, por un lado, hubo apoyo de la escuela, Claro. pero entre mis compañeros de generación hubo familias que apoyaban a otra familia Sí, para claro. que su hijo Ay, pudiera estar en la escuela. es que Y son- podría dar nombres, que no lo voy a hacer, pero era un caso, no era un caso tan poco frecuente como para parecer inaudito. Era algo, digamos que común, ¿no?
Y eso creo que habla también de eso nos permitía tener la unión que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, ahora hay algo que también me llama mucho la atención, pero les voy a hacer el comentario, que hay una persona que está robando cámara. No creo que sea posible eso, ¿verdad? Otra vez. Sí, Ah. es que- Pero ¿por qué lo dicen eso, eh? ya sabes, siempre son. Pero mientras estamos viendo fotos, aquí hay algo que les pregunto. En nuestros tiempos era común decir, y así nos educaron, no chille, no sea vieja. Ajá. Y eso pareciera que ahorita que lo estamos viendo es pues, contraproducente, porque diría cualquiera, no, se trata de hacer algún señalamiento, o se trata de lastimar, trata de afectar, pero crecimos así. Así es. Y la pregunta es, en este caso, Felipe, ¿realmente eran tan malas era tan malo el ambiente de formación con ese tipo de expresiones? Yo creo que correspondía a una época. Exactamente. Es, a la época. es difícil juzgar con los ojos de hoy lo que sucedió en épocas anteriores. Eso nos remontaría también a intentar evaluar la paternidad ejercida por nuestros padres, padre y madre quiero decir, bajo la visión actual. Evidentemente, pues estaría fuera de lugar desde mi punto de vista. Hablemos de alimentación. ¿Cuántas veces no te dieron una coca y una papita, etcétera, ¿no? Era pues lo correcto, era lo que se acostumbraba. Y hoy en día sabemos que esa no es la mejor estrategia, ¿no? Entonces, sí hay cosas de ese tipo. Y yo pensaría más bien en la parte positiva, insisto, no en la parte negativa. Y parte del área positiva es esta de insistir en que te sobrepusieras, en que enfrentaras las cosas, en que no te quedaras en el llanto y la queja, ¿sí? Ya si le agregabas el de vieja o el de mujer o el de niña, pues ya es otra cosa. Pero eran expresiones, ¿entendías el Típicas mensaje, de no? Sí. la época. Sí, Exacto, sí. no muestres No, debilidad. no eran Afronta tus misóginas debilidades. o marcadas o porque quererte menospreciar para... Era eso, no afronte, o sea, afronta Échale. tu debilidad y sé fuerte. Ese era básicamente el mensaje. Claro. Pero así lo entenderemos, aunque tiene razón. Podría sonar misógino en estos tiempos, pero Sí, pero insisto, hoy no puedes juzgar las cosas del No. pasado con lo que sabemos hoy en día. Porque también del otro lado, pues a lo mejor habría alguna mujer que encontraría cuestiones que le habrán dicho en su época escolar y que hoy están fuera de lugar, ¿no? sin duda. Ahora, otra de las cosas que me llama mucho la atención, si hay algo que teníamos nosotros de importante e impactante, eran las reuniones sociales. O sea, perdóname, para nosotros que crecimos en un ambiente, pues de algún tanto, no militarizado, pero sí muy estricto, llegar a las noches coloniales y saber que iba a ir tu familia, que iban a ir niñas, etcétera, que iba a haber un espectáculo, era una motivación brutal. Claro. Que ibas a tener una mañana en el autocinema o que ibas a ir a ver una película. Así lo hubieras visto 45,000 veces, pero la ibas a ver con todos tus compañeros y le ibas a aventar palomitas porque nunca nos comportamos. De alguna manera era fomentar algo que hoy se está viendo cada vez más cuarteado, la familia. Así es. ¿Qué ha pasado con la familia en este tiempo? Difícil de contestar. Mira, yo creo que hay esto, hablábamos de los valores, en donde también había valores familiares y se insistía en ellos. Hoy ya están muy cuestionados. Hoy parece que los papás no tenemos, los maestros no tenemos derecho, o no tienen derecho, a corregir a los alumnos en ciertas áreas, ¿sí? Pueden casi hacer lo que quieran, el maestro tiene poca intervención y únicamente en ciertas áreas. Pero los papás están en la misma situación. Sí, los papás también están en una encrucijada, diría yo, quizá la puedan reconocer, quizá no, donde su intervención no está muy clara. Hay un momento de redefinición y ahorita hay campos, diría yo, grises o indeterminados, donde es muy complicado alcanzar un lugar. Y déjame platicarte una anécdota que quizá ejemplifique esto. Trabajé, les decía yo, en la Universidad de León, y un día un director vino a verme para comentarme que tenía unos alumnos, los que llamamos fósiles, ¿no? Estos alumnos que llevan mucho tiempo ahí y que ni para atrás ni para adelante. Y me hablaba de que eran fuente de influencia, pues eran mayores, ¿no? En otros muchachos y muchachas, y pues los llevaban
por decirlo así, para mal camino, porque reprobaban, terminaban yéndose, etcétera. Y me decía él, es que no sé qué hacer con ellos. Le decía yo, pues hable con otros muchachos y hágalos reflexionar. Y él me decía, no me atrevo porque la Secretaría de Educación Pública, porque no sé cuántas cosas, y no se atrevía a hacerlo. Y le invité a que me enviara a esos muchachos para que yo hablara con ellos. Y afortunadamente, hablé con ellos y diría yo, hablé fuerte con ellos, inclusive haciéndoles reflexionar en cuál era su futuro, qué veían para adelante. ¿Qué esperas? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué esperas de ti? Y entonces estos jóvenes, fueron 6, uno se dio de baja inmediatamente y los otros 5 se quedaron y resolvieron su cuestión escolar y salieron adelante. Salieron varios años después con sus compañeros, por supuesto, pero todos ellos salieron. Y alguno de ellos no faltó en ir a buscarme, ya no estaba yo en la universidad, pero me fue a buscar para mostrar el papel y agradecer esa plática que tuvimos. Los otros quizá no lo hicieron, pero todos ellos salieron adelante. Esa parte es donde entiendo el papel del director, pues es que la secretaría, es que no debo hacerlo, ¿cómo voy a meter en este tipo de cosas, no? Porque lo bombardeaban y había quizá un poco de temor. Y bueno, también hubo alguien, como servidor, que quizá indebidamente se metió en esas áreas, pero que el resultado fue positivo. Entonces decía, hay una indeterminación ahí, ¿qué puede hacer el papá y qué no puede hacer? ¿En dónde se puede meter y en dónde no se puede meter? Porque en estas épocas en las que pues parece que a los 15 años ya eres dueño de tu vida, cuando desde los 13 o los 12 ya no había una guía, pues yo creo que es el problema, parte del problema, ¿no? Sin duda. Juan Carlos, nos tocó ver la deserción en los compañeros. Compañeros que entraban y después al primer año pasaba, se iban quedando o iban saliendo, y de repente de ser 4 grupos llegaban a ser 3. O bueno, en este caso, cuando nosotros estuvimos, fueron 4, se mantuvo. Exactamente, los 4 ABCD. Sí, pero aquí lo importante es esa deserción. Muchas veces yo recuerdo que lo que nos decían, si no mal recuerdo, el profesor era Ricardo López, el que era en ese momento el rector. Origen. No, López. Roberto López. Roberto López, perdónenme. Él nos decía que un alumno que se perdía era responsabilidad de ellos. Y así lo veían. ¿Crees que todavía sigue ese compromiso en las escuelas? Yo creo que hay un énfasis muy grande por parte de la escuela para trabajar con todos las y los jóvenes, para llevarlos a todos, ¿sí? Pero ahora hay, si bien hay esa responsabilidad, también pues hay que reconocer que hay nuevos límites o nuevos enfoques, ¿no? Entonces se vuelve más complicado para el maestro, yo diría. Es decir, es más difícil. Yo alguna vez en mi hora libre mandaba a llamar a algún alumno para platicar con él y ver qué es lo que estaba pasando. Y me enteraba de cuestiones familiares, de cuestiones personales, e intentaba pues acompañarlo en enfrentar o en manejar esas situaciones para que saliera adelante. Me tocó alguna mamá, y la recuerdo perfectamente a la señora, que me fue a ver a principios de año, o pasando un mes, para decirme que quería que hablara con su hijo. Dice, señora, pues mire, no es mi alumno, no le doy clases, ni siquiera está en el nivel, porque era un alumno de primero y secundaria, ni siquiera está en el nivel, yo daba clase en segundo y en tercero en ese momento, o sea, yo no puedo hablar, no importa, porque yo sé que usted habla con él, mi muchacho se va a enderezar. ¿Sí? Y bueno, pues tuve que hacerlo, es decir, tuve que hacerlo no por una cuestión de obligación, sino por la petición de la señora. Y eso es algo que podía hacer. La mamá lo pedía y el muchacho respondió bien. Yo no sé qué tan fácil o qué tan frecuente sea que hoy en día un padre de familia le vaya a pedir a un maestro, hable con mi hijo y contribuya a que el muchacho se enderece, digamos, o enfrente su situación. Es más complicado cada vez. Sin duda. Ahora, dentro de toda esta situación, has dicho, los padres han venido y todo. ¿Qué tanta irresponsabilidad o responsabilidad hay de los padres en la educación? Y te lo comento porque también es muy cómodo decir, yo lo mando a la escuela y es hasta ahí mi limitación. Sí. Fíjate que hace un tiempo alguien me preguntó cuál es la mejor escuela para mi hijo. Yo decía que no sé. Le contesté, no sé. O sea, yo estoy convencido de la escuela Cristóbal Colón, pero no sé si es la mejor escuela para tu hijo. Lo mismo dije ahí cuando trabajaba en León. No sé, mira, don Roberto López. Claro, lo estábamos hablando de él. Sí, un gran director y gran amigo, debo decir. Comentaría también, como pasó en la preparatoria, la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela. Claro. Sí, le decía yo, mira,
si a ti te gusta la educación con un enfoque cristiano, Navarrete. Antonio Navarrete, sí, un enfoque cristiano, donde la puntualidad, los valores, ese tipo de actitudes o de situaciones sean, digamos, bien vistas por ti, la Escuela Cristóbal Colón puede ser. Don Héctor García Zaragoza, Sí. incansable Alpinista. montañista, sí. Sí. Entonces, la mejor escuela es la que va mejor con la familia, ¿no? Si tú vas a mandar a tu hijo a la Escuela Cristóbal Colón y va a estar repelando de los sacerdotes o de la educación cristiana o de la puntualidad o de esos maestros no saben nada, pues buscan una escuela más adecuada. Esa es la secundaria también, Sí. si no me equivoco. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir, es un conjunto, otra vez Ricardo Torres, su servidor, Sí, ya. ¿sí? Más En las actual. capillas de la escuela, en donde tengamos que colaborar unos con otros, apoyar unos a otros. Un maestro no puede trabajar contra la familia y una familia no puede estar contra la escuela. Entonces, eso es indudable. Se complementan y eso Claro. es básico. Ahora, mira, estoy viendo fotos Don Miguel Gallardo otra vez. de repente dices, wow, los profesores que has tenido, etcétera. Algo que me llama mucho la atención es la formalidad. Vestían como profesores, les creíamos que fueran profesores, porque eso siempre, yo no recuerdo, Impecables. exacto, yo no Impecables. recuerdo que no fueran sport, o de traje o sport, ¿No? pero independientemente de eso, era mucho la forma. Claro. O sea, podríamos bromear, pero no perdían el estilo. Y curiosamente, para hacer una escuela con influencia religiosa, respetábamos todas las religiones, porque había judíos, había personas que no eran católicas Católicas, o claro. cristianas, y se les respetaba. Eso es algo que Y me ellos gustó respetaban. mucho. Y a los- les respetaban, a claro. los- Tienes toda la a razón. la mayoría. Eso era lo agradable. O sea, había un ambiente de valores, y uno de los principales valores era el respeto. Exactamente. Sí, sin duda. Fíjate que había, y ahorita para abundar en esto, en los recreos en la secundaria y los sábados, yo me presentaba a jugar con los alumnos. Sí. Yo jugaba básquetbol con ellos, o a veces jugaba fútbol, ¿no? O el entrenador de fútbol. Y era una convivencia diferente, digamos. Pero sí, como bien mencionas, pues había un momento en el cual el alumno era alumno y el maestro era maestro, ¿no? Pero también por parte del maestro, o buscábamos eso, esa parte era importante. Y sí, tenía uno que parecer maestro, no nada más serlo. Y San Juan Bautista de la Salle, en una de sus recomendaciones, reflexiones, habla de la actitud del maestro, ¿no? Y eso es algo que nos repetían con cierta frecuencia. Al hablaba de la gravedad del maestro, decía, tenías que ser una persona, digamos que seria, a pesar de lo cual podías bromear con tus alumnos, a pesar de lo cual podías ser afable con tus alumnos. Hablaba el señor de la Salle de que eras como el hermano mayor de tus alumnos. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso implica la responsabilidad por un lado, pero por el otro lado también la cercanía a ellos. Y esa parte es muy importante. Y terminaba hablando de que el que pueda tocar el corazón de sus alumnos, pues está del otro lado, ¿no? Seguro. Miren, estoy revisando aquí también lo que nos están haciendo favor de mandar por redes sociales. Y yo creo que voy a destacar un comentario de Javier Flores Lizalde que dice, genial programa, podría durar no solo horas sino días, tantas anécdotas, tantos profesores, tantos compañeros y amigos, felicidades, Indivisa Manet. Muchas gracias por los que nos están viendo. Gracias, Es Javier. cierto, son tantas cosas que de repente se te escapa una lágrima al recordar. Por supuesto, por ¿A ti supuesto. también? Claro. Y eso de que no llore, no sea chillón, no, No. Y uno que es más chillón que nada, cualquier cosa, se lastimó la mosca y ya estamos chillando. Pues, No, sí, yo creo que aquello del no llorar, etcétera, era por, como comentábamos en su momento, no te caigas ante la primera dificultad, pero no quiere decir que dejes de sentir o que dejes de agradecer o de tener emotividad, ¿no? De ser empático. Y esa es la parte en donde nos emociona. Hace unos días escuchamos el himno de la escuela, cuando les decía yo, el 2 de febrero se conmemoraron el cumplimiento exacto de los 75 años de la escuela, y escuchábamos el himno cantado por toda la escuela, se te hace el corazón chiquito,
Sin duda. Otro de los comentarios, bueno, lo voy a resumir, pero la mayoría de los comentarios dice: muchas gracias, Juan Carlos Falcón, porque en tu programa nos diste oportunidad de anunciar los 75 aniversarios. Gracias, gracias, o sea, digo, no veníamos al caso, pero gracias. Aparte, es que necesitamos apoyo de otras personas para este programa tan popular. Que les agradezco mucho a las personas que están escribiendo, y digo, por cuestiones, obviamente, de respeto, no me puedo meter mucho, pero aquí hay algo importante. Esta vida es de amigos, esta vida es para valorar y para reflejar. ¿Qué tantos amigos sacaste de la escuela? Uy, muchísimos. Mira, de mi generación, tengo toda la generación, amigo, con excepción de un par por ahí que quién sabe dónde andan, pero todos los demás el reencuentro siempre es especial, siempre es motivante, siempre es emotivo. Pero yo puedo presumir y agradecer que no nada más son mis amigos, mis excompañeros, también lo son una enorme cantidad de exalumnos. Es sensacional encontrarlos, es maravilloso el momento en que de pronto te encuentras en quién sabe dónde a alguien que viene y te abraza y te agradece y tiene miles de anécdotas o cientos de anécdotas. Tengo un hijo que vive en Madrid, estábamos allá visitándolo una noche en Plaza Mayor y de pronto de allá gritaron "Monsieur Pelcastre", y alguien vino a abrazarme, ¿no? Un exalumno que me vio y me reconoció, y entonces estuvimos ahí platicando un buen rato hasta que el resto de mis acompañantes me decían, pues ya vámonos, que hay que ir a cenar, ¿no? Pero podía haberme quedado con él horas platicando. Ese es algo extraordinario, algo que te llena el espíritu y que mantengo, ¿no? El mismo caso con que estoy viviendo aquí contigo, ¿no? Claro. Y con Juan Los un poquito también, pero Pero es que ustedes están más metidos en la comunidad, ¿no? Sí, pero con Juan Carlos ya sabes cómo son las cosas. Sí, que nos permitió también en su programa. Sí, gracias, sí, lo cual lo hagamos. Por nada. Entonces sí, es algo muy, muy padre, ¿no? Encontrarte amigos, pues casi en todos los exalumnos, y tuve muchos. Eso es agradable. Juan Carlos, tú que tienes la oportunidad de estar en todos, ahora sí que ser la sal de todos los eventos, etcétera, que eso también tiene un punto importante, porque te das el lujo de vivir y recordar, etcétera. Te pregunto, ¿entenderías tu vida sin la etapa del Cristóbal Colón? No, la verdad no. Y lo conjunto con mi familia, porque ya son partícipes ellos, tanto así que, insisto mucho, ¿cuántos tíos tiene Perla? Uh-huh. Ajá, ¿cuántos tíos tiene Perla? Que son todos ustedes, Lina, toda la amistad que tiene con ustedes, cuando se ven, cómo se conjuntan, ¿no? A lo que voy es de que no hubiera sido hoy en día Juan Carlos si no hubiera estado en el Cristóbal Colón, por mencionar, que hubiera sido una falta muy, no se diga de lo del coro de la Basílica, ¿no? Que hoy en día que se ha retomado porque las redes sociales y la misma Basílica ahora nos permite cantar la última misa del último domingo de mes a la 1 de la tarde. Los invitamos a que nos acompañen a estar ahí en esa misa de celebración, y los exinfantes nos reunimos y cantamos. Vamos con familias, o sea, reitero, como tú dices, no habría un Juan Carlos Falcón como el que hoy existe si no hubiera estado en el Cristóbal Colón. Sin duda, están varios escribiendo, me parece que es de José Jesús Martínez Vaquera. Excelente, gracias Jesús, por la oportunidad amigo, de recordar José. Contexto de la Escuela Cristóbal Colón. Me gustó el programa, gracias. Y también Oscar Carmona, en general están escribiendo muchos. Pero, curiosamente, también nos escribieron de las Rosas, que decían gracias por proporcionar los galanes de la secundaria, ¿no? Las Rosas, entre las Rosas de Mercedes y el Guadalupe, exacto. Hasta el María Curie, o sea, no se preocupen. O sea, era curioso, ¿no? Podrías entender también el Cristóbal Colón sin el contexto de las escuelas de mujeres que estaban alrededor. No. Era el premio de la temporada. Uh-huh. Va a estar la posada del Mercedes, y te encontrabas a Cristóbal ahí en pleno. Sí. Va a estar la posada del Guadalupe, cada uno de ellos, la noche colonial cuando empezaban a existir, y era también correr ahí estar, y era la gran emoción del momento. Sí, hasta también sudar frío cuando ibas al Tepeyac, ¿no? Y dices, no me vayan a reconocer, ¿no? Exacto. A saber que soy Cristobalito, sí. Sí, pero eso es muy padre. La vida es así. Me acuerdo mucho del programa de Los Años Maravillosos. Cuando Kevin empezaba a narrar, yo creo que esto pudiera ser perfectamente un capítulo de ese momento. Cualquiera de nosotros podía ser Kevin al recordar tantas cosas hermosas, bonitas, etcétera. Miren, lo único que me queda es este programa fue
con amigos, con Gracias. Felipe, con Juan Carlos, aprovechando los 75 años, pero realmente les agradezco que se hayan quedado hasta ahora para platicarnos y sobre todo que vea la gente el gran convivio, el gran ambiente que tuvimos y así crecimos, así de fácil, así crecimos. Por mi parte les agradezco mucho y yo nada más ahora me gustaría cambiar el programa, también en sus propias palabras les voy a preguntar, pero en tu caso Juan Carlos, en tus propias palabras, 3 cosas que tengas que agradecer de haber estudiado en el Cristóbal Colón. Tener una familia con la que tengo, unos amigos como ustedes, mi vida. Ya va a chillar, vámonos ya. Se tenía que robar el programa. Sí, las fotos. Exacto, esto va a ser como el Oscar, ¿no? Ya lo único que... No, No te vayas a desnudar y con esto no, por favor. No, aquí hay niños. Era parte, Sí, era gracias. parte. No, pero es consentimiento y es la verdad, es la verdad. Es mi verdad, simplemente. Perfecto. Y ahora, en tu caso, Felipe, en tus propias palabras, tú has tenido hijos, han estado en el Cristóbal Colón y todo. Pero si en algún momento dado tuvieras que escribir tus memorias, ¿qué serían los 3 principios básicos que te ha dejado tu vida y el Cristóbal Colón? Fíjate que yo añadiría esto que acabas de comentar. Yo fui alumno, fui maestro, fui padre de familia y también de alguna manera estoy casado con quien recibió formación lasallista. Es decir, hubo un director que formó un grupo y para ir a hospitales a hacer labor social y ahí pues desarrollé la relación con mi esposa, que era una niña secundaria, y continuamos ese camino y nos casamos. Hoy tenemos ya muchos años juntos y te das cuenta entonces de que mi vida está alimentada, nutrida por la Escuela Cristóbal Colón en muchos sentidos. Mi esposa fue vocal de la escuela durante muchos años, etcétera. Entonces, yo no hablaría quizá ni siquiera de la Escuela Cristóbal Colón, hablaría de valores lasallistas. Y eso es algo que ha llenado, orientado y formado mi vida. Y esa parte me parece muy importante. La fe famosa, la fraternidad y el servicio. Eso es algo que me dejaron marcado en el alma desde muchos años atrás y que creo, espero, deseo que se mantenga así por el resto de mi vida. Te pregunto, ¿tú te sientes mejor como alumno o como maestro? Uy, no sé. Otro que va a chillar. No llego a tanto, no llego a tanto. A mí sí me dijeron, no lloren. Eso. No, para mí, mi tiempo más hermoso fue ser maestro, sin duda. Es decir, sin y para duda, nosotros también, que tú hayas sido nuestro maestro. Eso tú estás hablando por ti. No, Es que a ti te regañaba más. No, te voy a decir algo, yo sí disfruté. Te tuve en primero de secundaria y fue padrísimo, porque nos dejabas crecer, nos dejabas jugar, nos dejabas... Eso, nos dejabas, no era de que... Nos dejabas ser y exacto, nos dejabas ser como eras. Ajá. Como eras, ¿no? Nos tocó otros profesores de otro estilo. Claro. Pero tú nos dejabas ser, y eso era lo padre, porque venías de una primaria, y querías que pues, seguir siendo como eras, y eso lo permitías. No era esa restricción, disciplina, exacto. Limitación. Era ser tú, sé como tú quieras ser, pero sé. Y eso sí te lo agradezco. Pues, ese es por eso es más satisfactorio para mí la etapa de maestro que la de alumno, porque como alumno recibí mucho de la escuela, pero como maestro podía acompañarlos a despertar. Don Roberto López, el hermano Roberto López, director de la escuela, decía, recibimos niños y entregamos hombres. Es decir, recibíamos a los pues muchachitos de 12 años, de 13 años cuando mucho, y terminaban siendo de 15, 16, pues ahí es la etapa de mayor cambio quizá. Era un momento sensacional irlos viendo cómo iban avanzando, tropezando, regresando, y nuevamente se ponían de pie. Y es algo que pues te deja marcado, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya nos tenemos que... Les agradezco muchísimo, Juan Carlos, Felipe, Juan Carlos. Gracias por regalarnos estos momentos. Sí, es un honor para mí poder haber estado Gracias. con ustedes. Y yo les pediría de favor recordar algo básico. ¿Cómo despedimos el programa? Ustedes lo hicieron muy bien. Háganlo de nuevo. Decía yo que era con una palabra, una máxima,
que hemos escuchado todos en nuestra vida como lasallistas y que hoy se repite perfectamente. Indivisa manent. Permanezcamos unidos. Excelente, pues así, unidos nos vamos. Muchísimas gracias, esto ha sido en tus propias palabras. Felices 75 años. Hasta la próxima. Gracias.